Muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes, queridos diputados, diputadas de la hermana nación de Argentina. Como investigador he venido a participar en este debate que es muy interesante. He estado en otros debates en Latinoamérica como experto también, dado que nuestro instituto ha estado investigando el tema de las determinantes de la salud materna en Latinoamérica, en distintos países, Colombia, Chile, México, etcétera. Y en particular hemos investigado el tema del impacto de las leyes de aborto sobre la mortalidad materna. Y hoy día lo que vamos a hacer es una síntesis de la evidencia científica más reciente sobre este tema. Bueno, la maternidad es un precioso bien para la humanidad y la Declaración de los Derechos Humanos la consagra en el artículo número 26, diciendo que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales. A mí este derecho me llama la atención porque es el único que establece una condición en la cual hay seres humanos especiales, que son las madres, digamos, y los infantes. Y por lo tanto los países miembros de las Naciones Unidas se comprometen a mejorar los estándares de salud materna e infantil en el mundo. Pero más allá de estas consignas y estos buenos propósitos y el ámbito jurídico, hay un tema que tiene que ver con lo concreto y que tiene que ver con la evidencia científica de cuáles son las intervenciones que ayudan a reducir y a mejorar la salud materna. Y entre ellas se plantea, por ejemplo, que las legislaciones del aborto son necesarias para reducir las muertes maternas y mejorar la salud materna en las poblaciones. Un breve marco conceptual. ¿Qué es evidencia científica? Entendemos la evidencia científica como un marco de conocimiento que se genera a partir de la experimentación y la observación de relaciones causables que pueden explicar o limitar la realidad de un fenómeno. A partir de ese conocimiento nosotros podemos predecir ese fenómeno, podemos explicar ese fenómeno, podemos informar ese fenómeno. Desde ese punto de vista, hoy día se habla de medicina basada en evidencias, vale decir cuál es la mejor evidencia experimental posible para que tal fármaco, por ejemplo, o tal tratamiento pueda tener un efecto, por ejemplo, sobre el cáncer de mama, ¿ya? O salud pública basada en evidencia, que es un modelo que ya está hace 20 años que se instaló en Europa, particularmente en Finlandia y otros países que lo han desarrollado muy bien, y que tiene que ver cuál es la evidencia epidemiológica disponible que nos permite tomar las mejores decisiones en campañas de vacunación, en políticas públicas que ayuden a mejorar la salud de las poblaciones y los individuos. La evidencia tiene jerarquías. Por ejemplo, la opinión del experto en ciencia, en medicina y en la salud pública también es el menor nivel de evidencia, porque no está basada precisamente en estudios experimentales. El mayor nivel de evidencia viene de estos estudios experimentales y de las revisiones sistemáticas de estos estudios que permiten sacar una conclusión de una relación causa-efecto, su existencia o su refutación, y cuantificar cuál es el efecto, ¿ya?, de un determinado factor sobre una enfermedad o sobre un indicador de salud. ¿Qué es la mortalidad materna? Bueno, la mortalidad materna se define como aquellas muertes que ocurren dentro de los primeros 45 días, ¿ya?, durante el embarazo, durante el parto, ¿ya? Y hoy día también se da una definición de mortalidad materna tardía, que es las muertes que ocurren hasta un año después del parto. ¿Cómo se mide la mortalidad materna? Bueno, se clasifican primero que nada en causas directas, aquellas que son obstétricas, ¿ya?, como por ejemplo una eclampsia, ¿ya?, o un aborto espontáneo, y las causas indirectas, que se deben a causas que no están relacionadas con el propio embarazo o que son enfermedades que complican el embarazo. ¿Cómo se mide la mortalidad materna? A través de una tasa o una razón que se llama razón de mortalidad materna y que se calcula como el número de muertes maternas o el número de muertes que ocurren durante el embarazo, el parto o el puerperio, los 45 días después del parto, dividido por el número de nacidos vivos, y se expresa generalmente por 100 nacidos vivos para comparar a los países y las regiones entre sí.
A través de esto se realizan estudios y se van evaluando y monitoreando el progreso de los países en este indicador. Cuando un país alcanza menos de 50 por 100.000 nacidos vivos de muertes maternas, ha alcanzado un alto estándar de salud materna. Y cuando alcanza 20 o menos, está ya dentro de los 50 países con menor mortalidad materna en el mundo. Es un indicador de desarrollo humano, vale decir, mientras menor sea la mortalidad materna, mayor es el puntaje de desarrollo humano que tienen los países. Y lo más importante para evaluarlo es el registro epidemiológico de estadísticas vitales. Vale decir, necesitamos contar cuántos nacen y cuántas mujeres mueren, ¿ya?, durante el parto, el embarazo o el puerperio. Cuando uno evalúa los distintos registros, se encuentra que hay en el continente americano 8 países que están en lista A, vale decir que tienen registros razonablemente buenos o íntegros desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Entre ellos también está Argentina, Chile, México, etc. Y lo que se ha determinado en estos países, por ejemplo, en este estudio que publicamos en Public Health, en Inglaterra, es que cuando se evalúa la mortalidad materna en los informes globales, en general los informes globales tienden a inflar las muertes maternas de países que tienen buenos registros. Y por lo tanto, es fundamental que los países que tienen buenos registros realicen sus propios estudios de mortalidad materna y mortalidad infantil para evaluar los progresos de sus políticas de salud pública. Y no lo de los informes globales, que más bien van a ser útiles en aquellos países, en aquellas regiones menos desarrolladas, donde hay más pobreza y donde no tienen buenos registros de estadísticas vitales. ¿Qué es un experimento natural? Cuando uno quiere evaluar el efecto de una política pública o de un fenómeno natural, o por ejemplo de una campaña de vacunación, se realiza muchas veces lo que se denomina experimento natural. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer un experimento donde hace una ley de aborto para un grupo y a otro grupo no los puede comparar. Y por lo tanto se realiza este diseño que en epidemiología se llama experimento natural, donde el epidemiólogo o el investigador no tiene control sobre la variable de exposición y no puede manipularla. En este caso podríamos, por ejemplo, evaluar el efecto de ciertas políticas públicas. ¿Qué es lo que se realiza generalmente? Se evalúa, por ejemplo, el efecto de un terremoto sobre la tendencia de mortalidad antes y después del terremoto. O podríamos evaluar el efecto de una ley de tabaco, una ley que restringe el tabaco en los espacios públicos, y podríamos evaluar a largo plazo cuál es la mortalidad por cáncer o cuál es la mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evaluamos qué ocurrió antes de la ley y después de la ley y tratamos de cuantificar ¿ya? este efecto en una tendencia continua. Generalmente tienen que haber 20 años o 20 meses, por ejemplo, de estudio. Tienen que haber varios puntos de tiempo para poder evaluarlo. Podríamos evaluar, por ejemplo, el efecto de una ley que aumenta las penas por consumir bajo los efectos del alcohol. Por ejemplo, en Chile se promulgó una ley que se llamaba la Ley Emilia, producto de la muerte de una pequeña por una persona que iba ebria, ¿ya? Y lamentablemente mató a esta niña, y se promulgó esta ley que endureció las penas, y luego de esa ley hemos visto una disminución de los accidentes de tránsito fatales por consumo del uso excesivo de alcohol. Ahí tenemos un experimento natural donde se evaluó el efecto de una política pública. Lo mismo, por ejemplo, cuando se inició la suplementación de la harina con ácido fólico, bajó la incidencia de nacimientos con anencefalia y espina bífida en Chile, producto de esta intervención, de esta política pública. Entonces se cuantifica el efecto de la política pública antes y después de que se promulga. Hasta actualmente hay 2 experimentos naturales que se han realizado en torno a las leyes de aborto. En los años 60, en los años 70, en los años 80 y 90 no habían experimentos naturales todavía realizados sobre esta situación. Y se pensaba básicamente que las leyes de aborto reducen las muertes maternas basado en simples correlaciones entre, ¿no es cierto?, las dos variables. Generalmente se observaba que los países europeos, que eran con un alto desarrollo humano,
y buenos estándares de salud materna, que tenían leyes más permisivas, tenían menos mortalidad materna, y los países con leyes más restrictivas, que generalmente eran los más pobres, los con menos educación, los con menos derechos de las mujeres, etcétera, tenían mayor mortalidad materna. Pero esta correlación no necesariamente era causal. Este estudio está publicado en la revista americana PLOS ONE, fue realizado en conjunto con la Universidad de North Carolina, y bueno, es un artículo que tiene harto impacto, está rankeado bastante alto en cuanto a la evidencia científica actualmente. Ahí pueden ver que está en el número 3, por ejemplo, de esos artículos, y en el top 5% de los 9.700.000 artículos que se han publicado últimamente. Bueno, en este estudio del experimento natural en Chile se evaluó el efecto de varias políticas públicas, incluido la prohibición o derogación del aborto. En este caso, lo que se esperaría es que la derogación del aborto terapéutico aumentara o tuviera algún efecto en la mortalidad materna, dado que la hipótesis causal es que si usted restringe el aborto, la mortalidad materna aumenta. ¿Por qué razón? Porque aumentan abortos clandestinos, etcétera, y debería aumentar la mortalidad materna. Se evaluaron varias políticas públicas, escolaridad, el cambio en la ley de escolaridad para aumentar el nivel de escolaridad general de la población, que aumentó drásticamente la escolaridad en Chile en las mujeres, los programas de salud materna, planificación familiar, pesquisa y control prenatal, alimentación complementaria, acceso amplio a métodos de regulación de la fertilidad en los servicios de salud, atención obstétrica de emergencia, etcétera, y el cambio en la ley de aborto en 1989. Así que habían suficientes puntos de tiempo para evaluar básicamente qué ocurría con la ley de aborto y con todas estas otras variables. La verdad de las cosas es que uno tiene que hacer un análisis exhaustivo si quiere establecer una relación causa-efecto. Se controlaron estas políticas públicas por las variables que les mencionaba. Por ejemplo, uno tiene que tener muy claro en ciencia que una correlación no significa causa y efecto. Generalmente esto en inglés se dice correlation is not causation, ¿ya? O sea, la correlación no implica una relación de causa y efecto. Simplemente implica que dos fenómenos cambian juntos. Por ejemplo, hubo muchos estudios que mostraron una relación del consumo de café con la enfermedad coronaria, y hubo alarma por esto. Pero estudios en mayor profundidad determinaron que no era el café el que producía la mayor enfermedad coronaria, sino que era el consumo de tabaco el que confundía esa relación, porque los que bebíamos café tendíamos a fumar, y fumábamos más, y los que no bebían café no fumaban. Y entonces no era el café el que provocaba el riesgo. Y hoy día sabemos que el café es un protector cardiovascular y por sus efectos antioxidantes. Eso es un ejemplo de cómo a veces hacemos conclusiones erradas basados en simples correlatos que son por azar o variaciones que ocurren por simultaneidad simplemente. Teniendo claro esto, uno puede observar, por ejemplo, que la escolaridad de las mujeres ya se correlaciona en forma inversa con la mortalidad materna. Mientras más años de educación, menor mortalidad materna. Mientras menor es la escolaridad de las mujeres, mayor mortalidad materna. Y así sucesivamente uno puede ir observando este tipo de correlaciones. Pero es súper importante tener claro que esto no significa que exista relación causal. Para que haya una relación causal, debe haber un análisis de todos estos factores y determinar si hay un efecto independiente de cada una de estas variables sobre el indicador que estamos investigando, en este caso mortalidad materna. También ocurre con la fertilidad. A mayor fertilidad, ¿no es cierto?, hay mayor muertes maternas, hay una correlación fuerte. Lo mismo acá, atención profesional del parto. Mientras aumenta la atención profesional del parto y se hace universal, la mortalidad materna cae. Lo mismo ocurre con el agua potable y el saneamiento básico. En general, las epidemias que ocurren por enfermedades intestinales y las enfermedades infecciosas afectan más a las mujeres embarazadas. Por ejemplo, cuando tuvimos la epidemia de H1N1, ¿ya?, súbitamente aumentó la muerte materna en varios países, entre ellos Argentina. Y luego pasó la epidemia y volvió a bajar la mortalidad materna en Argentina. La postergación de la maternidad, las mamás que van teniendo y postergando la maternidad y van siendo mamás más viejitas, mayor de los 35 años, tienen más riesgo obstétrico y más riesgo de patologías, porque tienen más obesidad,
más diabetes, más hipertensión. Y por lo tanto, entonces, en la medida que se van educando y van buscando otros rumbos, van postergando la maternidad y se produce este efecto paradójico, ¿no es cierto?, sobre la salud materna. El ingreso económico, que se refiere a los recursos materiales con los cuales uno puede disponer. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, la mortalidad materna en Chile se redujo durante esos 50 años un 94%. La razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna llegó a ser de 18 por 100.000 nacidos vivos y ya el 2008 alcanzamos el segundo puesto junto a Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Eran los 4 países del continente americano que tienen menor mortalidad materna actualmente en el continente americano, y Chile está entre los 50 países con menor mortalidad materna en el mundo. Actualmente tiene 12 por 100.000 nacidos vivos y con las mortalidades tardías llega a 18 por 100.000 nacidos vivos. Las causas de muerte materna variaron drásticamente. El 30% o más eran por algún tipo de aborto, ya sea espontáneo o inducido. Hay distintos tipos de aborto. Y ya después, ya el 2009, prácticamente había desaparecido la muerte por aborto en Chile. La muerte por aborto, como pueden ver ustedes, en menos de 1 en 4 millones de mujeres en edad fértil. Actualmente es muy, muy baja y es un evento raro e infrecuente. Y es lo que hemos observado en la mayor parte de los países latinoamericanos, incluido la Argentina. Bueno, después que se prohibió el aborto, la mortalidad materna continuó reduciéndose. Y esto ha traído consigo la tentación de decir que esta correlación es debido a que se prohibió el aborto. Y como yo les dije antes, correlation is no causation, es decir, la correlación no significa que la ley de aborto haya sido el factor. Y efectivamente los estudios mostraron ya que esta reducción en la mortalidad materna no fue debida al aborto. Cuando descomponemos la pendiente de los distintos periodos históricos y analizamos 1989, nos dimos cuenta que básicamente habían 3 cambios de pendiente, que ahí están, ¿ya? Una fase lenta, una fase rápida y una fase estacionaria, y efectivamente en 1989 no tuvo cambios detectables en la tendencia en la mortalidad materna. ¿Qué significa esto? Básicamente que la mortalidad, el último cambio de pendiente fue en 1981 y continuó en forma, ¿no es cierto?, constante hasta el año 2003. No hubo efectos de la legislación del aborto sobre la mortalidad materna. Esto nos permitía decir que no teníamos efectos detectables y que el efecto del cambio de legislación era nulo. Lo que se debería haber producido era que la mortalidad materna se incrementara. Bueno, cuando evaluamos, controlando por los diversos factores, nos dimos cuenta que los factores que redujeron la mortalidad materna se cuantificaron. Pudimos decir básicamente qué factor contribuyó más y cómo contribuyeron, cómo se organizan entre ellos para causar la reducción de la mortalidad materna. La educación de la mujer, por cada año que aumentaba la escolaridad de las mujeres, la mortalidad materna se reducía en 29 puntos, la atención médica del parto la reducía en 12 puntos, el agua potable en 9 puntos, el saneamiento en 3.7 y la postergación de la maternidad la aumentaba en 8.1. ¿Qué se observó cuando se hacían los análisis de vías causales? Se observó que en la medida que aumentaba la educación de las mujeres, se duplicaba el efecto de la atención del parto, el agua potable, el saneamiento básico, y la postergación de la maternidad tenía un efecto contrario, va a decir, aumenta la mortalidad materna. Entonces la educación apareció aquí como un eje central, es decir, en la medida que aumenta la escolaridad de las mujeres, aumenta el uso de los servicios de salud pública, aumenta el control del embarazo, aumenta en general todos los factores que influencian ya positivamente la salud materna. Y esto es lo que llamamos la paradoja de la fertilidad. Actualmente, lo que ocurre en países que han alcanzado altos estándares de salud materna y un buen nivel de escolaridad de la población femenina en general, se enfrentan a este envejecimiento de la maternidad, a estas mamás que cada vez son mamás más tardíamente y que tienen más riesgo obstétrico. Y por eso, en algunos países desarrollados se está viendo un aumento de muertes maternas producto de patologías crónicas como eclampsia, hipertensión y diabetes.
El tercer hallazgo, bueno, el aumento de la educación, como les decía, el acceso a los servicios de salud materna. ¿Cuáles son estos? Detección precoz y control prenatal. 4 controles como mínimo, ¿ya? Deben realizarse durante todo el embarazo. Atención profesional del parto. Acceso universal a la atención de urgencia obstétrica. El gran problema de los países latinoamericanos, de muchos países latinoamericanos, es que en sus zonas rurales las mujeres no acceden a la atención oportuna obstétrica de emergencia. Y entonces se mueren por una hemorragia o por la complicación de un aborto, sea espontáneo o sea inducido. Porque el aborto básicamente, si se llega a complicar teniendo una baja letalidad, no debería producir muerte. Si produce una muerte es porque no recibió la atención obstétrica oportuna, cualquier tipo de aborto. No solamente el aborto inducido, sino que el aborto espontáneo. Una mujer generalmente analfabeta que está en zonas rurales muy extremas, tiene un aborto incompleto espontáneamente, no se da cuenta, se infecta, tiene una sepsis y se muere. Eso hoy día es infrecuente, producto de la mejora en general de las condiciones de salud en nuestros países. Pero en países donde hay zonas rurales todavía de difícil acceso, se dan estos casos y se siguen observando, ¿ya? Con menos frecuencia, pero siguen apareciendo. Hay países como Guatemala, El Salvador, que tienen regiones rurales con muy difícil acceso, donde las mujeres no tienen acceso a este tipo de atención y hay mucho analfabetismo todavía. Algunas regiones de México también, etc. El aumento en el nivel de educación controló el efecto de la disminución de la fecundidad. La postergación de la maternidad aumenta en la medida que la educación de las mujeres se incrementa. Es un fenómeno que va a ocurrir. La mujer, en la medida que se educa, va participando en el mercado laboral, ¿ya? Estudia, digamos, carreras, ¿verdad?, de distinta ingeniería, medicina, etcétera. En la medida que ha ingresado la mujer a este nuevo orden, digamos, de desarrollo, ¿ya? Porque en los años 60 la mujer latinoamericana estaba muy postergada. Esta mujer actualmente va teniendo mayor empoderamiento y hace uso de los distintos métodos de regulación de la fertilidad, control del embarazo, etcétera, y por lo tanto hay una mejoría general en el estándar de salud. Por eso es fundamental llegar a las zonas donde hay pobreza, donde no hay educación todavía de las mujeres o donde las mujeres todavía son analfabetas y no han salido, digamos, de este pobre desarrollo humano. Es fundamental. El cuarto hallazgo, ¿no es cierto?, que este aumento de la educación de las mujeres tiene efectos sinérgicos sobre otras variables. Bueno, el segundo experimento natural fue publicado en el British Medical Journal, fue 3 años después, porque hubo mucha controversia por este estudio, que fue el primer experimento natural que se había publicado, robusto, que había evaluado muchos factores a la vez y que había establecido un efecto nulo sobre las muertes maternas. ¿Y qué ocurre con eso? Como el aborto es un tema complejo que es eminentemente también político, genera obviamente controversias de distintos sectores. Así que se nos encomendó otro estudio, esta vez financiado también por la Universidad de North Carolina y por una fundación que se llama FISAR, ¿ya?, con varios investigadores de la Universidad de Utah, etcétera, también de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y realizamos este estudio en México. También ha tenido un alto impacto. Esto se publicó hace pocos años, el 2015, y en general lo que se hizo ahí fue evaluar en otro diseño de experimento natural cuál era el impacto de las leyes de aborto. México es un régimen federado y por lo tanto tenía 32 estados, cada uno con su propia ley de aborto. Y estaba el Distrito de México, que tiene un amplio acceso al aborto porque tiene aborto libre, aborto a demanda, o termination of pregnancy, o sea, terminación del embarazo, digamos, interrupción del embarazo. El diseño que se utilizó aquí fue básicamente el de 2 poblaciones. Se toma una evaluación expuesta a factor, en este caso la legislación del aborto, y se compara con otra población que no está expuesta al factor. ¿Me explico? Y se evalúan los efectos, se cuantifican los efectos entre ellos y se controla a la vez por 11 variables en este. En vez de 7 variables, aquí fueron 7 variables porque incluimos violencia contra la mujer embarazada, porque habían datos en todos los estados mexicanos, bastante rigurosos, de encuestas que se habían realizado, que podíamos cuantificar el nivel de violencia contra la mujer embarazada y comparar el efecto de esta violencia. Los estados tienen distintas leyes de aborto, como ustedes pueden ver,
distintas leyes de aborto, por ejemplo, por violación prácticamente todos, a demanda solamente el distrito Ciudad de México, por razones socioeconómicas o indicadores sociales, solamente el estado de Yucatán, si no me equivoco, etcétera. Habían distintos códigos, y entonces los estados se dividieron aquí en dos grupos. Se fijan ustedes, acá tenemos los 32 estados y los que tenían aborto permitido en caso de anomalía fetal congénita, más cualquiera de estas otras causales, se clasificaron como estados más permisivos, ¿ya? O más liberales, como ustedes prefieran llamarlo. Nosotros lo llamamos objetivamente más permisivo desde el punto de vista legal, y otros estados menos permisivos, que eran estos que están acá, que eran los que no tenían esta combinación. Cuando se comparan estos estados, se ve, ¿no es cierto?, que la mortalidad materna en general se observaba menor mortalidad materna, paradójicamente, en los estados con leyes menos permisivas. Y esto también trae la tentación de decir, oh, las leyes de aborto restrictivas reducen las muertes maternas, pero nuevamente, correlation is not causation. No es la ley de aborto. Uno observaba, esto era bien consistente. Los estados con leyes menos permisivas tenían menos mortalidad materna. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurrió fue lo mismo que en el estudio chileno. Estos estados tenían mejor desarrollo humano en general, mejor nivel de escolaridad, mejor acceso a la atención profesional del parto, a servicios obstétricos de urgencia, mayor escolaridad de las mujeres. Y esos factores eran los que explicaban la reducción de la muerte materna, y no las leyes de aborto ni los cambios constitucionales, que básicamente eran estadísticamente no significativos. Vale decir, los dos experimentos naturales llegan a una conclusión similar. La evidencia actualmente disponible, la mejor evidencia disponible hoy día de experimentos naturales que han evaluado directamente el impacto de las leyes de aborto, no permite sostener actualmente que las leyes de aborto reduzcan muertes maternas. Son otros los factores que reducen las muertes maternas, sea una ley más permisiva o una ley menos permisiva. Otro de los factores que hemos investigado se refiere a las estimaciones de aborto en Latinoamérica. Esto ha sido una investigación bastante ardua, porque los abortos, como los países latinoamericanos tienen leyes restrictivas o leyes no permisivas, los abortos ocurren en la clandestinidad y por lo tanto no podemos contarlos directamente como contamos las muertes maternas. Solo se puede recurrir a estimaciones. Y no es un problema menor. Es importante estimar los abortos que ocurren en la población, porque es la única forma de poder prevenir que ocurran o poder diseñar estrategias de salud pública para reducir el número de abortos que ocurren. En este caso, determinar la magnitud del problema. Si no sabemos cuántos abortos ocurren, ¿cómo vamos a saber cuántos ocurren? Calcular recursos necesarios para su prevención, diseño de estrategias de prevención proporcional. Incluso, si usted quiere promover una ley de aborto, debería, ¿no es cierto?, saber cuántos abortos ocurren para saber cuántos servicios va a tener que disponer, porque esto no es gratuito, digamos. Y efectivamente, se han publicado varios trabajos en distintas revistas y se revisaron las estimaciones que se hicieron generalmente en los años 90. Hay una de Argentina también que la realizaron los investigadores Mario y Pantelides, y investigaciones que realizaron en Guatemala, en Perú, etc. Cuando se estiman los abortos, estos son básicamente los tres métodos que se realizan. Encuestas de autorreporte, que no son muy fiables porque las mujeres, por la estigmatización, no cuentan cuando han abortado. Encuestas de opinión a terceros y estimación epidemiológica. ¿Qué es lo que ha ocurrido en general? Los abortos en Latinoamérica se habían estudiado con este tipo de encuestas, que eran encuestas de opinión en instituciones de salud y encuestas a profesionales que generalmente estaban sometidos a distintos tipos de sesgos, sesgo de selección, ideología, ya, memoria, etc. Cuando se utilizaban otro tipo de... se calculaba un factor de multiplicación por 10 a estos valores que se estimaban mediante encuestas que son prácticamente de opinión y muy difíciles de reproducir, y siempre llegan a un resultado circular, al mismo número de abortos, y por lo tanto nadie progresa, que era algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Hubo una gran polémica por esto, hay cartas publicadas con el Instituto Guttmacher donde hemos intercambiado
esta evidencia, y las estimaciones de aborto ya con métodos más fiables, independientes del operador. Esto quiere decir que no importa que lo haga usted o cualquiera, porque son métodos que no dependen de quién los hace, y por lo tanto ni de la ideología ni del partido político al que pertenece, ya claramente mostraron que había sobreestimaciones de aborto, en algunos casos más de 10 veces, y en promedio en general las cifras de aborto de estas encuestas de los años 90 estimaban alrededor de más de 10 veces los abortos realmente que se pueden estimar con métodos objetivos. Así que esta es lo que quisiera dejarles como insumo para esta discusión e importante debate que están teniendo hoy día. Muchas gracias. ¿Cuáles son los motivos para decir que una mujer es vieja para ser madre a los 35 años? ¿Y qué opina de las mujeres que son madres después de los 40? De la diputada Cecilia Moró. Motivos no tengo ninguno. La verdad de las cosas es que es una forma coloquial de decir que la postergación de la maternidad ha aumentado. Básicamente eso, una forma coloquial. Y efectivamente lo que se observa es que el riesgo obstétrico aumenta en forma exponencial después de los 35 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se envejece la maternidad porque hay una postergación excesiva de la maternidad en los países en la medida que se van desarrollando y van aumentando, como les decía, el empoderamiento de las mujeres, que como una de las consecuencias, tiene muchas consecuencias positivas para la salud materna también, pero tiene paradójicamente este efecto que tiene un efecto negativo sobre la mortalidad materna, y que es esta postergación excesiva. Cada vez va aumentando más la cantidad de mujeres que se embarazan primíparas después de los 35 años, y ellas tienen más roturas uterinas, tienen más riesgos de complicaciones obstétricas en general, y eso obviamente desacelera las curvas de reducción de mortalidad materna en los distintos países, incluso los países desarrollados, que hoy día están viendo un aumento algunos de mortalidad materna, como el caso de Estados Unidos y España en este minuto.